Buenas tardes, ¿cómo está? Bien. Bueno, me alegro mucho. Estuve observando, bueno, esta semana, el lunes, reunión del COFESA, ¿no? El Consejo Federal de Salud. Cuénteme un poquito, ¿qué deciden en el COFESA en Bueno, este tiempo? Yo en sí, otros tiempos sabía lo que se definía porque después de cada una de las reuniones había un miembro informante, en todos los gobiernos anteriores fue así, o era el propio ministro de Salud de la Nación o eran los ministros provinciales. Ahora no se sabe qué hacen. la verdad es que es un ámbito interesante de discusión muchas veces y de compartir algunas experiencias o de compartir algunos trabajos que se vienen llevando a cabo desde que más de un año. El ministro Lugone tomó como costumbre realizar todos los meses un COFESA. O sea, mensualmente, independientemente del temario, y él convoca porque, bueno, es una persona que es bastante abierta y llana al diálogo, ¿no? Entonces, tratamos de estar siempre la mayor cantidad por lo menos nosotros tratamos de estar siempre en los Claro. COFESA. Hay algunos ministros que por ahí se les complica y bueno, se conectan por Zoom. Y en los COFESA se habla de muchas cosas. Siempre hay un temario, una agenda, y cuando termina el día hay un parte de prensa que nosotros tomamos a veces y lo reproducimos, le agregamos las cosas que para nosotros creemos que para los chaqueños es importante de lo que se discute. Y a partir del temario que se va planteando, se van contando las realidades de las provincias, se van contando cómo uno ve la gestión desde el punto de vista nacional en algunas áreas. En este caso, durante el día tuvimos un temario bastante extenso. Hubo tres o cuatro temas que fueron muy interesantes, que fueron planteos de COFESAS anteriores, donde nosotros habíamos empezado a hablar en septiembre del año pasado, por ejemplo, y bueno, son desarrollos que se fueron dando en el transcurso del tiempo y ahora los presentaron. Hay un tablero de monitoreo de vacunas. Usted sabe que el tema de vacunas es un tema que a todas las provincias les interesa y Por a todos nos supuesto. interesa muchas veces tener en tiempo real lo que nosotros llamamos porcentaje de cobertura. Es saber, para que la gente entienda, es de acuerdo a la cantidad de embarazadas que uno cree que va a tener, porque esa es la realidad, cree que Sí, va a tener, se establece cuál es la población objetivo, que siempre está por encima del 85% como objetivo que nos ponemos de que lleguen a la vacunación o cuántos niños nacen, por ejemplo, para algunos esquemas de vacunación. Durante muchos años ese era un registro nominal que hacían las provincias en papel. sí. Después se pasó a un sistema que se llama Nomivac, que permite la carga de las dosis aplicadas, pero que siempre tiene ese tipo de inconveniente que si los efectores, o sea, la gente que sale a vacunar, no carga, no queda registrado. Claro. Y en algunas situaciones el no tener registro de haberse aplicado la vacuna es verdaderamente un problema. Entonces, desde el año pasado lo que nosotros veíamos era que la carga que tenían, los registros que tenían las provincias no coincidían con la carga del Nomivac. Entonces lo que se planteó es tratar de tener una herramienta tecnológica ágil que permita llevar la carga y hacer un monitoreo constante de las coberturas de vacunas que tienen en las diferentes provincias, de acuerdo a qué vacuna uno selecciona. Bueno, se hizo la presentación del panel y un poco sabiendo que íbamos a hacer la presentación del panel, uno lleva cuál es el registro que tiene uno en Claro. la provincia. Nosotros venimos coincidiendo con el registro que tiene Nación, o sea, venimos alineados en la cantidad de dosis aplicadas en los diferentes esquemas y lo que vemos es que viene mejorando un poco la captación de la gente de población objetivo vacunada. Sepamos que en el 2022, 2021 ya venía en descenso, pero con la pandemia cayó mucho más la cobertura de Claro. vacuna y ahora estamos con los objetivos de subir la cobertura de vacuna porque yo creo que es el elemento fundamental si uno quiere pensar en salud, Claro. porque previene las enfermedades, ¿no? Si no, por ahí terminamos pensando más en enfermedad que en salud. Después se presentó también un monitoreo de cómo está la situación de fiebre amarilla. Se presentó cuáles son las zonas de riesgo del país debido a algunas características epidemiológicas.
Nación había tomado la decisión en su momento que iba a seguir sosteniendo la vacunación de calendario en todas aquellas zonas donde es obligatorio el uso de la vacuna. Claro. En el nordeste argentino es obligatorio en las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa. En el Chaco solamente es obligatorio en el departamento Bermejo, que es por ser limítrofe a Paraguay y por tener cercanía en países donde suele haber brotes, episodias le decimos nosotros, que en verdad no son brotes en seres humanos, sino que lo que uno controla es la mortandad de monos, porque la fiebre amarilla selvática es la que permite la permanencia del ciclo del virus de la fiebre amarilla y la enfermedad. Entonces, lo que se vio en este último tiempo es que algunas episodias empezaron a tener casos de humanos, porque de los primates, si el humano invade el hábitat de los monos, vamos a decir monos porque es la realidad, puede contagiarse de fiebre amarilla si un mosquito le pica y un mosquito infectado. Entonces se está viendo en algunas regiones de Brasil, se está viendo en algunos lugares de Bolivia, se vieron en algunos lugares de Colombia, se vieron en algunos lugares de Venezuela. O sea, la realidad continental hace de que uno tenga que empezar a prestar atención. Y de acuerdo a esas variables también se establece en qué lugares de la Argentina, de acuerdo, por ejemplo, a la presencia del mosquito transmisor de la fiebre amarilla, si se introduce un caso, puede haber un brote de fiebre amarilla en ser humano, y para que aquellas provincias que estemos incluidas en esa situación tomemos los recaudos. Nosotros habíamos tomado la decisión cuando se decidió discontinuar la vacunación en viajeros. O sea, si usted va a una zona donde es endémica o donde hay casos, la mejor recomendación es que vaya vacunado. Cuando se tomó esa decisión a nivel nacional, la provincia del Chaco tomó la decisión que nosotros íbamos a seguir vacunando viajeros, y estamos en un proceso de adquisición porque las vacunas tienen un costo y tienen una disponibilidad que depende de la demanda. Entonces, al haber casos en seres humanos en otros países con brotes activos, la demanda de vacuna crece y la oferta de dosis disponible es menor. Por lo cual nosotros habíamos establecido un camino de trabajo con la Organización Panamericana de la Salud, de asegurar una cobertura de vacuna para los viajeros. Bueno, son procesos que llevan su tiempo. Chaco tiene firmado algunos convenios con la OPS, ahora vamos a volver a firmar un convenio porque son fondos rotatorios que tiene OPS, pero ya tenemos más o menos el proceso iniciado para no tener faltantes. Claro. Mientras tanto tenemos un stock que lo venimos manejando, hay dosis que tienen que seguir dándonos Nación por la cantidad de dosis que nos corresponden, y con eso venimos tratando de salir adelante hasta que podamos ingresar vacuna. Bien. Después hubo un avance muy interesante que fue una aplicación también que se llama Visitar, que es una aplicación que se maneja de los teléfonos o de una tablet, de una computadora, que permite que los equipos de salud que van a territorio, como le decimos nosotros, que van a los lugares, puedan levantar lo que nosotros denominamos el censo poblacional y las características sociodemográficas. Eso, independientemente de la conectividad a internet, tiene una virtud que si uno va a una zona donde no tiene conectividad, carga los datos y cuando regresa a una zona de conectividad se suben automáticamente. Eso va a pasar a integrar un panel nacional y cada provincia va a tener la autonomía de manejar su propio panel, y nos va a permitir tener uno de los elementos fundamentales que tiene la APS, que es saber qué poblaciones estamos trabajando y cuáles son las poblaciones de riesgo. Es una aplicación que está terminando su desarrollo, que falta ponerlo en territorio, en práctica. Para eso siempre se eligen o se seleccionan determinadas características. Bueno, nosotros estuvimos hablando la probabilidad de que Chaco sea una de las provincias que por sectores o por departamento empecemos a trabajar para ver los resultados de la aplicación, están dadas. Así que bueno, a nosotros nos interesa muchísimo eso, porque hoy un ministerio sin transformación digital y sin modernización es muy difícil de gestionar, ¿no? Totalmente, totalmente. Doctor, después de participar en el Consejo Federal de Salud, usted participó de un panel de líderes en salud 2025 que se hizo en el complejo La Plaza, y compartió el panel con el doctor Fernán Quirós
y con el ministro o la ministra de Mendoza. Sí, en verdad estábamos convocados los tres para estar al mismo horario. El doctor Quirós, bueno, por compromisos previos fue un rato antes, así que yo no pude estar porque yo también tenía otro compromiso a la hora que él iba. Y con Rodolfo Montero, que es el ministro de Salud de Mendoza, sí compartimos el panel, un panel muy interesante porque Montero es un economista Ah, mire usted. y maneja el Ministerio de Salud, pero pertenece a la gestión de salud desde hace muchos años. Y Mendoza es una provincia que uno la tiene que mirar con mucho detenimiento, tiene que mirar lo que fueron haciendo, cómo se vienen manejando, porque indudablemente al tener cierta continuidad en la gestión le permite desarrollar programas a largo plazo. Y pese a que es un economista, tiene mucha expertise en salud, tiene estudios en salud, tiene Sí, sí. doctorados, tiene un magíster, es una persona joven, muy innovadora. eh, entonces, siempre que podemos compartimos un poco las opiniones, nos cuentan sus experiencias, ellos también toman experiencias nuestras por ahí y las realidades, porque más allá de la provincia, ese día yo un poco hablaba también en el panel. Ellos, era una jornada de líderes en salud para mujeres de una fundación americana. Ellos tenían dos realidades, ¿no? La provincia del Chaco con una realidad, que es la nuestra, no le podemos, no podemos negar nuestra propia realidad. Usted dijo, le pregunto porque esto salió en La Nación. Ajá. ¿Usted dijo que el sistema de salud está quebrado? Nosotros creemos que el sistema de salud necesita un cambio durísimo. Creo que el que lo expresó de esa manera fue Rodolfo, Sí, pero uno, eso le iba a decir, independientemente de las profesiones y de las visiones, nosotros creemos que el sistema de salud necesita fuertemente una discusión que hay que darla, yo siempre digo que las discusiones hay que darla de cara a la sociedad. Y el sistema de salud hoy está quebrado desde el punto de vista financiero, entonces estuve una semana antes también con Montero y con el ministro de Salud de la Nación, Lugones, invitado por el Congreso de Obras Sociales Provinciales de toda la Argentina, se hizo en Salta. Y si hay algo que concluimos todos es que la salud es una responsabilidad de todos. sí. Que independientemente de quién sea el financiador, si es el Estado provincial, el Estado municipal, el Estado nacional, las obras sociales, independientemente del financiador, nosotros si queremos hacer un sistema equitativo y justo, tenemos que enfocarlo a todos con la misma política de Estado y con la misma política de gestión. Y Rodolfo Montero hace algunas aseveraciones que son interesantes, con Fernán también muchas veces conversamos esa situación, con Lugones también, y me parece que hay cuestiones que son declamatorias, ¿no? Una de las cosas que siempre uno habla cuando habla de salud es accesibilidad. Claro. Discutamos qué es la accesibilidad. La accesibilidad no es una puerta abierta a un sistema sanitario. Es un servicio que usted necesita en el momento en que usted lo precisa, no en el momento en que el sistema lo tiene abierto. Y yo doy siempre un ejemplo, volviendo a las vacunas. Cuando nosotros queremos subir la cobertura de vacuna en niños escolares, tenemos que trabajar para que la oportunidad permita la vacunación. Porque si yo solamente vacuno, por ejemplo, dentro de un centro de salud o de un vacunatorio, en el horario en que la madre va al trabajo, el padre va al trabajo, el chico va a la escuela, probablemente no se vacune. Entonces eso no es accesibilidad tener el vacunatorio abierto. Por ahí la pandemia a nosotros nos demostró que tenemos que tener la plasticidad y pensar por fuera de la caja, como decimos, y salir a buscar las poblaciones en el momento en que la población necesita, porque en medicina hay una cuestión que no se puede perder nunca, que es la oportunidad. Entonces, así como es declamatorio muchas veces la accesibilidad al sistema sanitario, también es muy lindo que todos discutamos que la salud es un derecho de todos. Pero la Totalmente. verdad, y usted me va a acompañar en este razonamiento, no es un derecho igualitario. Porque aquellas obras sociales que tienen afiliados con mayores ingresos per cápita Sí. tienen más disponibilidad financiera para asistencia sanitaria de sus afiliados que aquellas obras sociales que tienen beneficiarios con menos Menos aporte. ingresos. Sí. Entonces, ¿verdaderamente eso es equitativo? No, no es equitativo. Es un derecho, no es equitativo. Claro, y me parece que es un derecho constitucional. Bueno, también tenemos que decir
¿qué es lo que nosotros podemos financiar como sistema de salud? Yo tuve la oportunidad de conocer los sistemas sanitarios de otro país. Y por ejemplo, Argentina, números más, números menos, aporta 10 puntos de PBI, 12 puntos, 8 puntos, depende de cómo uno lo vaya manejando al sistema sanitario per cápita, al sistema Sí, sanitario. Estados Unidos duplica, pero creo pero en que, Estados Unidos la salud es paga, o sea, pero la inversión que hace, usted va a un hospital y debe pagar. bueno, pero la inversión que hace los Estados Unidos es mucho más alta que la nuestra y el sistema es mucho más injusto y más ineficiente. Entonces yo sigo quedándome con el sistema sanitario argentino Totalmente. porque a mí me parece que es mucho más solidario. En Europa pasa lo mismo. En Exacto. Europa usted va a un hospital y tiene que pagar. Bueno, entonces ahora, desde ese punto de vista, no, nadie quiere salir del sistema que nosotros tenemos. Eso Claro. no es punto de discusión. Por ahí hay que reformularlo. Hay que reformularlo, pero hay que atreverse a decir las cosas a veces como son, ¿no? Porque yo soy enemigo, soy políticamente incorrecto, como digo muchas veces, porque, porque no me gusta decir cosas que por ahí son difíciles de sostener. Entonces, a mí me encantaría que no haya quejas de la salud, pero hay quejas. Entonces yo no me puedo enojar con las quejas, tengo que escuchar las quejas y ver cómo hago para mejorarlas. Mejorar el sistema. Por ejemplo, yo tengo comunidades del interior de la provincia que me piden pediatras o me piden médicos y yo quiero darle un médico, pero la disponibilidad no existe. Pero no puedo ir a prometer algo que no puedo cumplir. Me parece que uno, la sociedad no se merece, no es mi estilo, y la otra cuestión es burlarse de la inteligencia de nuestra sociedad. Y yo creo que eso no es justo. Claro. Entonces, a veces prefiero decir la verdad, por más dolorosa que sea, pero hay que hacerle frente a la realidad y no tener la empatía de ponerse en el lugar del otro, pero no solucionarlo. Me parece que uno tiene que ser empático, pero solucionador. Claro, claro. Es una discusión un Sí, poco... no, es extensa, pero creo que hay que formularla, hay que reformular el sistema, sin lugar a dudas. Las obras sociales prácticamente están quebradas. Y las privadas, este gobierno precisamente, que tiene la prédica de que el mercado todo lo equilibra, y no es así. Yo, por ejemplo, en Buenos Aires no pagaba nunca nada con mi obra social, con una obra social prepaga. Nunca pagaba plus, y ahora se paga. No es nada de eso. Seguramente usted tiene algunas obras sociales que determinados prestadores, que a lo mejor usted Sí, iba sí, porque alguna vez lo sí, hablamos, sí. hoy no No quieren no recibirla. la reciben. Bueno, entonces verdaderamente esa discusión hay que darle de frente a la gente, porque eh, hay que decirle a la gente que el sistema necesita que sea discutido. Nadie dice que uno tiene la La verdad razón, absoluta, no. pero sí yo creo que frente a estas situaciones que usted plantea, lo mejor que podemos hacer es sentarnos a ver cómo lo solucionamos, de frente a la gente, de frente a la sociedad. Como a nosotros el gobernador siempre nos pide que seamos sinceros, primero y principal. Que a veces la sinceridad es dolorosa, pero es la realidad. Así es. Entonces, hay un sistema que está en crisis y las obras sociales, por ejemplo, en el COSPRA, que es el Congreso de Obras Sociales, hay una discusión que no tiene sentido. Por ejemplo, estaba la gente de PAMI y yo le cuento una realidad, que es una realidad dura, pero es una realidad que nosotros tenemos que absorber. Nosotros estuvimos haciendo lo que se llama nominalización de algunos tratamientos. Para que usted tenga una idea, el Ministerio en 3 áreas: salud mental, enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, y enfermedades de alto costo, como son las Cáncer. oncológicas y las autoinmunes, se lleva más de la mitad del presupuesto de insumos Sí, en sí. esas 3 áreas. Entonces fuimos al Impenetrable y empezamos a revisar cuántos de los pacientes que nosotros atendíamos en los hospitales tenían obra social y cuántos no. El 40% en algunas localidades tienen obra social. Y esa gente que tiene una obra social se atiende en el hospital porque no tiene otra oportunidad. O sea, no es Claro, que sí, sí, es el único efector. es el único efector.
retira la medicación y se hace sus controles en el hospital. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 40% de las personas que retiran hipoglucemiantes orales, el 40% que retira insulina, Pueden pagarlo. Con la obra social, digo. mm, es una discusión aparte, pero yo le estoy dando un servicio que no Sí, le debería dar. sí, Porque hay que ver qué es la población objetivo que tiene el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene como población objetivo todo aquel que no tiene una cobertura social. claro. Con la crisis, con el plus, con todas las discusiones que hay que darle cara a la sociedad, cada vez más el sistema previsional cae sobre el sistema público. Entonces, la sábana termina siendo muy corto porque yo termino financiando a los que lo debería cubrir, por cubrir otras cosas. Pero yo no le puedo negar la Por medicación a supuesto. esa gente. Ahora, deberíamos sentarnos entre los prestadores públicos, los prestadores privados y encontrar una solución a ese tema. Totalmente. Porque los costos de la atención sanitaria es fuerte. Y usted me va a entender muy bien. Nosotros somos el país, probablemente que en tasa de natalidad y longevidad, se parezca cada vez más a Europa dentro de Latinoamérica. Cayó mucho la tasa de natalidad, fíjese que Sí, sí. Mendoza cayó A la mitad. en Mendoza cayó casi el doble del que el Chaco. Y no es porque Mendoza tenga más planes, sino porque la sociedad mendocina decidió tener menos hijos como la sociedad chaqueña, y no es una decisión del Estado, esto es una No, decisión por de la supuesto. sociedad y nosotros como Estado tenemos que respetarla. Pero si yo tengo menos chicos y cada vez la gente vive más tiempo, vivimos más tiempo, gracias a Dios, Sí. pero más medicalizados. Por lo tanto, más absorbemos del sistema sanitario. Hay un tema que los especialistas en lo que es administración de servicios de salud hablan siempre, pero que no se lleva adelante y no entiendo por qué. Y que tiene que ver con que la prevención es mucho más barata que pagar la prevención es más barata que pagar la enfermedad, lógicamente. Y ahora la aparatología, y yo me doy cuenta por la obra social, yo me doy cuenta, pongo, ¿de qué obra social? De tal, ah, bueno, y ya el médico me empieza a mandar a hacer una cantidad de estudios que yo no necesito. Fui porque me dolía la uña del pie. O sea, no necesito hacerme un electrocardiograma ni nada por el... Y me entra... Y uno se da cuenta que es por la obra social. Esa es una buena discusión. Yo creo, ¿cómo paga el sistema previsional argentino? El sistema previsional argentino paga por prestación, no por objetivo. ¿Qué significa? Yo lo curo, yo le pago por atención, cuando en verdad, el otro día hablábamos precisamente en el Congreso de COSPRA, donde estuve también con otros ministros de salud, que bueno, había varias provincias. Nosotros muchas veces nos comportamos como un ministerio de la enfermedad, Claro, porque tratamos los enfermos, pero no la trabajamos sobre prevención. la salud. Y fíjese qué cruel que es que cuando todos los ministros hablamos y decimos necesitamos más clínicos, necesitamos más pediatras, necesitamos más médicos de familia, necesitamos más tocoginecólogos, principalmente los que tienen actividades clínicas, no técnicas, no quirúrgicas y no tienen aparatología, son los peores pagos del sistema. Y el primer empleador es el Estado. Entonces nosotros, tengo la suerte por ahí de que muchas veces me invitan a muchas discusiones nacionales con este tema. Estuvimos reunidos hace un tiempo en el Consejo Federal de Inversiones y yo le decía, es duro que asumamos esto, pero tenemos que dejar la hipocresía de lado. Porque si yo voy a pagar peor al que más necesito, el mensaje que le doy a los chicos que van a ser profesionales Claro. es que esa es lo que yo necesito, ellos no tienen que hacerlo. No. Entonces, yo creo que es una discusión, y por eso me gusta que las discusiones se hagan de frente a la gente, y que seamos claros cuando digamos Claro. estas cosas, porque a los que más hay que pagarles son a los que más necesitas. Pero si vos le pagás mejor al que tiene aparatología, estás pagando por prestaciones, estás pagando para que te enfermes y para Sí, que sí, yo sí. te cure. Estás manteniendo la En vez, enfermedad. exactamente. Entonces, me parece que ahí viene el replanteo y ahí viene la discusión. Yo creo que hoy la situación del país no es una aseveración ideológica, ¿no? O sea, yo no tiño de ideología esta discusión. Lo que yo digo es que cuando vos te encontrás con un gobierno
que te dice, bueno, nosotros hacemos la función de rectoría en salud, y la salud es responsabilidad de los estados provinciales. Nadie le puede negar que la salud de los chaqueños es responsabilidad del Estado de la provincia del Chaco. Ahora, PAMI es una obra social nacional. Ellos invierten o destinan los fondos para chaqueños, que si esos chaqueños no tienen la cobertura que necesitan, me tengo que hacer responsable yo. Entonces, debemos discutir cómo manejamos las políticas dentro del sistema público y del sistema privado. Por supuesto que lo debemos discutir, Sí. porque si no, los pacientes que tienen obras sociales que no tienen buena cobertura, terminan cayendo en el sistema Estado. público. Nosotros hemos tenido situaciones donde intimamos a obras sociales que nos paguen los servicios prestados. Claro. Porque un tratamiento oncológico. Un tratamiento oncológico hoy en medicación puede valer 300, 400 millones de pesos. Y es la plata de todos los chaqueños, no es la plata del ministro de turno. Por supuesto. Así que la discusión yo creo que hay que darla de cara a la sociedad. La moda de la aparatología es de los Estados Unidos, eso es algo que ellos marcan. Ahora, me parece que hay que replantear la discusión y hay cosas que desde Ramón Carrillo hasta la fecha no hay mucho por descubrir acá. Claro, O claro. sea, y no es ideológica la discusión. No, La pero discusión es la realidad. está el médico sanitarista que sabía hacer de todo, ¿no? Y que era el único que estaba en el pueblo para atender y hacía y cubría todas las necesidades. Ahora, si no hay aparatología, es como que no se puede ni diagnosticar. Y porque formamos a la gente así también, a los médicos los formamos de esa manera. Pero me parece que hay varias cuestiones que hay que tener en cuenta en cuanto a la reforma y al sistema, que hay que blanquearlo. Sí. Esto no es una realidad nuestra. Yo estuve en el fin de semana cuando tuvimos, la semana pasada cuando estuvimos en Salta en la discusión, había gente de España en el Congreso del COSPRA, y ellos tienen problemas de disponibilidad de profesionales médicos en determinadas especialidades. Ellos no consiguen. Sí. Las nuevas generaciones no son iguales a nosotros, no son ni mejores ni peores, son diferentes. Tienen diferentes ambiciones, tienen expectativas cubiertas Claro. que nosotros no teníamos. Entonces me parece que también la discusión empieza a dar, es que antes la medicina era basada en el médico, en el sistema. Me parece que hoy hay que empezar a trabajar en que la medicina tiene que estar basada, o la medicina puesta en valor se llama, es toda una estrategia de abordaje de la política sanitaria, centrada en el paciente, donde la participación de profesiones sanitarias no médicas es esencial, es fundamental. Desde el Ramón Carrillo, la atención primaria tenía un componente que era, tenemos que cuidar la madre, el niño, el adulto, el anciano. Hoy no se puede discutir un abordaje de primer nivel ni de atención primaria si uno no pone un especialista de salud mental a trabajar. Y no siempre son médicos. Son especialistas que saben abordar. El ejemplo más claro es, la provincia del Chaco tiene la habilitación de obstétricas. Obstétricas son tecnicaturas, son profesionales de la salud que no son médicos. Ahora, ellos tienen la posibilidad de controlar un embarazo normal, de hacer planificación familiar, de hacer detección temprana de patologías de la mujer, de hacer detección temprana de cáncer. Tienen muchas habilidades habilitadas y entrenadas para realizarlo, que prescinde de la figura del médico. Si hoy el bien preciado, por decirlo así, es el médico, tenemos que empezar a trabajar, y la sociedad tiene que entender que la obstétrica que le hace el PAP, la obstétrica que le controla su embarazo, no es médica, y sin embargo controla y da buenos resultados. Entonces, la hegemonía de la figura del médico como central dentro de la acción sanitaria es la que debería la sociedad empezar a atender, que no es esencial o fundamental en toda la instancia, ni es única. No somos los médicos los únicos que podemos trabajar en la asistencia sanitaria. Hay un temita que quiero, antes de despedirlo, doctor, y agradecerle la deferencia de haberse venido, que quería abordarlo y que tiene que ver con todo lo que es medicamentos en los hospitales, insumos y todo ese tipo de cosas. El otro día me alegré porque vi una nota que decía el Chaco va a invertir 1.800 millones de pesos. ¿Esto es cierto? El Chaco invierte mucho más que 1.800 millones de pesos. No, pero para compra de medicamentos. Sí, mucho más.
Para que usted tenga una idea, nosotros estamos trabajando primero en efi- eficientizar el uso de los recursos. Eficientizar el uso de los recursos no es ahorrar plata. Primer punto. Segundo, en salud no se gasta, se Se invierte. invierte. Y hay números que son muy contundentes con respecto a eso. Hay trabajos científicos que son muy contundentes sobre cómo la inversión en salud. Le cuento un dato. La detección temprana y el tratamiento adecuado en tiempo y forma de una patología como es el cáncer de mama, en tiempo y en forma, evita la pérdida de 4 puntos del PBI en la República Argentina. 4 puntos del PBI. Muchísima plata. ¿Qué quiere decir? Que no hacer nada sale más caro que hacer algo. Entonces, en insumos y medicamentos la provincia del Chaco invierte muchísimo más plata que 1.800 millones y que lo que nosotros vamos a ir buscando lentamente es que sea bien invertido, que se compre lo que la gente necesita y de acuerdo a las tendencias de consumo. Porque hay drogas, lo hablaba con el gobernador el otro día, y le explicaba que la medicina cambia, la prescripción de medicamentos cambia y la aparición de nuevos medicamentos hace que otros medicamentos empiecen a perder tasa de uso. Entonces, la previsibilidad, el enalapril, por ejemplo. El enalapril lentamente va a ir cediendo terreno a otro tipo de drogas antihipertensivas que lo que primero mostraron es que son iguales de eficaces y eficientes que el enalapril. Y lo segundo que están demostrando es que a veces tienen menos efectos adversos, porque el enalapril tiene efectos adversos, y que la potencia es mayor y que la eficiencia en la reducción de la tasa es más alta. Entonces, le doy ejemplo. Hay una droga, usted sabe que un infarto cerebral es lo que la gente dice un derrame cerebral, que hay de dos formas. Uno que es hemorrágico y el otro que es porque se tapa la circulación y no llega sangre. El más frecuente es el que se tapa la circulación, que nosotros llamamos infarto isquémico. ¿Tá? ACV Lo isquémico. hace. Si yo tengo la posibilidad de una persona de 50, 55 años que está haciendo un ACV isquémico, de captarlo en las primeras 4 horas y hago una medicación que sale mucha plata, tengo la posibilidad de que ese tipo no tenga la incapacidad residual que le deja el ACV isquémico. Y lo que parece caro, porque las drogas son caras, y esas drogas en algunos países del mundo se aplican arriba de la ambulancia. No se aplican en una sala de terapia intensiva. Sí, sí. O en un primer nivel de atención, como decimos nosotros. La inversión de comprar esa droga, de capacitar los equipos y que poder aplicarlo, reduce enormemente la discapacidad, que es un gasto fenomenal para el sistema sanitario. Y lo contábamos porque Salta viene trabajando fuerte en esa. Un poco nosotros contamos lo que venimos desarrollando con la reinfarto de miocardio y ellos contaban lo que vienen desarrollando con ACV isquémico. Y el ministro de Salta contaba una cosa que es dura y cruda. Un anestesista, 52 años, empieza a sentir síntomas de un ACV, lo rescatan y el anestesista le relataba a Federico, el ministro de Salta, decía, yo sentía cuando me pasaba que se me venía adormeciendo el cuerpo y cuando me empezaron a darme la medicación sentía como se me despertaba el cuerpo. Y es una persona que le quedan 15, 20 años de vida útil, social y productiva. Nosotros tenemos el caso en la provincia del Chaco de un amigo, una persona cercana, que hizo una ACV y no tuvo la misma posibilidad y también es anestesista. Entonces, si hubiese tenido la posibilidad, probablemente teníamos un anestesista más en el sistema sanitario, una persona productiva más para la sociedad, un padre que puede criar a sus hijos. Y verdaderamente eso es un impacto fenomenal, más allá de lo que te pueda costar un nuevo medicamento. Pero primero tenemos que discutir que la sociedad se haga dueño de los problemas y de las discusiones y nosotros como gestores de salud tenemos la obligación de transmitir información para que la gente tome decisiones. Para eso tenemos que ser muy claros. Doctor, le agradezco infinitamente su tiempo. Esta conversación ha sido muy positiva, muy interesante además, didáctica, y vamos a continuarla. Cuando nosotros lo llamamos o lo convocamos es para esto, para
para informar a la gente y que la gente esté con lo último que se está desarrollando y todas las cosas que se están haciendo, que por ahí ustedes en el fragor de la gestión, en el devenir del día a día que tienen muchísimas cosas, no las comunican como corresponde. Así que Sí. muy agradecido por su visita. ¿Eh? Sí, usted sabe que esa es una... Yo lo hablaba con el... Muchas veces lo hablo con el gobernador. Eh, Nosotros a veces hacemos dentro del sistema sanitario, independientemente del financiador, digamos, hacemos Sí, cosas que normalizamos, pero que son cosas que la gente merece saber. Yo le voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros asumimos el costo de una medicación oncológica, hoy está a la mitad de precio de lo que compramos en la primera licitación. Y eso no es azaroso, ni es un poco de... Se reacomodó el mercado, se blanquearon los precios, un montón de esas cuestiones, pero también hay todo un trabajo detrás para que la accesibilidad claro. disminuya los costos y que la gente reciba lo que merece. Es duro, tenemos deficiencias, falta mucho, falta muchísimo. Yo no creo ver los cambios que nos gustaría tener dentro de una gestión, porque Claro, alguien tiene que sembrar para que otro coseche en algún momento. así es. Doctor Sergio Rodríguez, muchísimas